Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo donde exploraremos un tema fundamental en el mundo de la estadística. Soy Pirri y hoy vamos a hablar de algo muy importante en estadística, los niveles de medición. Este es un concepto clave que nos ayuda a entender y analizar los datos de manera efectiva. Los niveles de medición. Primero, hay que entender que existen dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos. Estos dos tipos de datos son esenciales para cualquier análisis estadístico y nos permiten interpretar la información de diferentes maneras. Los datos cualitativos describen cualidades, como el color de ojos. Por ejemplo, si observamos a un grupo de personas, podemos clasificar sus ojos en colores como azul, verde, marrón, etc. También incluyen preferencias personales, como el tipo de música que te gusta. Imagina una encuesta donde se pregunta a las personas sobre sus géneros musicales favoritos, como rock, pop, jazz y más. O la marca de un carro. Las marcas de autos como Toyota, Ford y BMW son ejemplos de datos cualitativos porque representan categorías y no cantidades. Estos datos no se pueden medir con números, solo se pueden clasificar. Es decir, no podemos asignar un valor numérico a estos datos, pero sí podemos organizarlos en diferentes categorías. Por otro lado, los datos cuantitativos sí se expresan en números y representan cantidades, como la edad. Por ejemplo, podemos tener una lista de edades de un grupo de personas, 20, 25, 30, etc. La altura, que puede ser medida en centímetros o pulgadas, y el peso, que se mide en kilogramos o libras. Estos datos nos permiten hacer cálculos y comparaciones precisas. O cuántos goles se meten en un partido de fútbol. Por ejemplo, en un partido, podemos contar el número de goles anotados por cada equipo. Estos datos sí se pueden contar y medir. Esto es lo que los hace tan valiosos para el análisis estadístico, ya que nos permiten obtener resultados concretos y verificables. Saber la diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos es muy importante para entender los niveles de medición. Esta distinción nos ayuda a elegir las técnicas adecuadas para analizar y presentar los datos. Vamos a verlos más a fondo. En los próximos capítulos, profundizaremos en cómo utilizar estos datos en diferentes contextos y cómo aplicarlos en la vida real. No te lo pierdas. Empecemos con la escala nominal. La escala nominal es una de las formas más básicas de clasificar datos en estadística. Esta escala se usa para clasificar datos cualitativos en categorías que no tienen un orden específico. Es decir, no hay una jerarquía o secuencia entre las categorías. Es como ponerle nombre a las cosas, sin importar si una es más importante que la otra. Por ejemplo, podríamos tener una lista de colores como rojo, azul y verde. Imaginen que estamos preguntando cuál es el sabor de helado favorito de la gente, y las opciones son chocolate, vainilla y fresa. Aquí no estamos diciendo que un sabor es mejor que otro, solo estamos identificando las preferencias. No importa si a alguien le gusta más el chocolate que la fresa, solo estamos clasificando las preferencias. Cada respuesta es igualmente válida y no hay un orden de importancia. Lo que podemos analizar con datos nominales es limitado. No podemos hacer cálculos matemáticos complejos con estos datos, pero sí podemos obtener información valiosa. Podemos contar cuántas personas prefieren cada sabor, lo cual nos da una idea de la popularidad de cada opción. Y también podemos mostrarlo en gráficos de barras o de torta para que se entienda mejor. Estos gráficos nos ayudan a visualizar la distribución de las preferencias de manera clara y sencilla. La escala nominal se utiliza en muchos campos, no solo en encuestas de preferencias. Por ejemplo, en medicina, se puede usar para clasificar tipos de enfermedades, como diabetes, hipertensión y asma. En marketing, se puede usar para segmentar el mercado en diferentes grupos demográficos, como edad, género y ubicación. En resumen, la escala nominal es una herramienta poderosa para clasificar y entender datos cualitativos. Aunque tiene sus limitaciones, su simplicidad y claridad la hacen indispensable en muchas áreas de estudio y trabajo. Así que la próxima vez que vean datos clasificados en categorías sin orden, sabrán que están viendo una escala nominal en acción. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la escala nominal. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos más sobre las diferentes escalas de medición en estadística. ¡Hasta pronto!
La escala ordinal, como su nombre lo dice, implica un orden entre las categorías. O sea, podemos decir cuál categoría es mayor o menor que otra, pero no podemos saber la diferencia exacta entre ellas. Por ejemplo, en una carrera de atletismo, tenemos el primer, segundo y tercer lugar. Sabemos que el primero llegó antes que el segundo, pero no sabemos por cuántos segundos. Con datos ordinales, además de la frecuencia, podemos calcular la mediana, que nos dice cuál es el dato que está en la mitad. También podemos usar gráficos de barras, pero esta vez ordenados del más bajo al más alto. Subiendo un escalón, llegamos a la escala de intervalo. Esta escala es un paso más avanzado en la medición de datos, permitiéndonos no solo ordenar las categorías, sino también medir la diferencia exacta entre ellas. Aquí, además de ordenar las categorías, podemos medir la diferencia exacta entre ellas. Esto significa que podemos cuantificar cuánto más grande o más pequeño es un valor en comparación con otro. Pero ojo, no hay un cero absoluto. Esto es crucial porque afecta cómo interpretamos las diferencias y relaciones entre los datos. Un ejemplo fácil es la temperatura. En la escala Celsius, el cero no representa una ausencia total de calor, sino simplemente el punto de congelación del agua. Podemos decir que hay 10 grados de diferencia entre 20 grados Celsius y 30 grados Celsius. Esta diferencia es significativa y medible. Pero no podemos decir que 20 grados Celsius es el doble de caliente que 10 grados Celsius, porque el cero en la escala Celsius no significa que no haya nada de calor. Esto es diferente de otras escalas, como la Kelvin, donde el cero absoluto realmente significa ausencia de energía térmica. Con datos de intervalo, podemos calcular la media aritmética, que es como un promedio. Este promedio nos da una idea general de la tendencia central de nuestros datos. También podemos usar gráficos de líneas para mostrar cómo cambian los datos con el tiempo. Estos gráficos son útiles para visualizar tendencias y patrones en conjuntos de datos que varían a lo largo de un periodo. La escala de intervalo es fundamental en muchas áreas de estudio, desde la meteorología hasta la economía. Nos permite hacer comparaciones precisas y entender mejor las relaciones entre diferentes conjuntos de datos. Al utilizar esta escala, podemos comunicar nuestros hallazgos de manera más efectiva, respaldando nuestras conclusiones con datos cuantificables y precisos. En el ámbito educativo, enseñar a los estudiantes sobre la escala de intervalo y su aplicación práctica es crucial para desarrollar habilidades analíticas y de interpretación de datos. En la investigación científica, la capacidad de medir y comparar datos con precisión es esencial para avanzar en el conocimiento y hacer descubrimientos significativos. En resumen, la escala de intervalo nos proporciona una herramienta poderosa para medir y analizar datos, permitiéndonos hacer comparaciones precisas y obtener una comprensión más profunda de los fenómenos que estudiamos. Y finalmente, llegamos a la escala de razón. Esta escala lo tiene todo: orden, diferencia exacta entre valores y un cero absoluto. Este cero absoluto significa que la cosa que estamos midiendo no existe. Un ejemplo claro es la altura. Podemos decir que alguien que mide 1,80 m es el doble de alto que alguien que mide 90 centímetros, y si alguien mide 0 centímetros, pues no existe. Con datos de razón, podemos hacer muchos análisis estadísticos, como calcular la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. Para visualizar estos datos, podemos usar histogramas, gráficos de dispersión y otros. Es muy importante saber el nivel de medición de nuestros datos para elegir las herramientas de análisis correctas. Si usamos una herramienta diseñada para un nivel de medición diferente, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, no tendría mucho sentido calcular la media aritmética de un conjunto de datos ordinales como el nivel de satisfacción: 1, muy insatisfecho; 2, insatisfecho; 3, neutral; 4, satisfecho; 5, muy satisfecho, porque no podemos asegurar que la diferencia entre neutral y satisfecho sea la misma que entre satisfecho y muy satisfecho. Para terminar, veamos algunos ejemplos de los niveles de medición en la vida real. Escala nominal: el color de ojos de los estudiantes de un colegio. Escala ordinal: ¿qué tan satisfechos están los clientes con un servicio? Malo, regular, bueno, excelente.
Escala de intervalo, la temperatura ambiente en grados Celsius. Escala de razón, el peso de las maletas en un aeropuerto. Y eso es todo por hoy. Espero que este recorrido por los niveles de medición les haya servido e interesado. Recuerden que identificar correctamente el nivel de medición de sus datos es fundamental para hacer un análisis estadístico correcto y obtener conclusiones confiables. Hasta la próxima.